Bendiciones, Dios me les bendiga en el nombre de Jesús, aquí en un programa más, Tiempo de Gracia. El tema de hoy es Efata, ábrete. Y esto lo vamos a ver en Marcos 7, del 31 al 37. Vamos a la palabra. Nos dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén, amén, en nombre de Jesús, bendito Dios por su palabra. Aquí en Marcos nos muestra el recorrido de Jesús en territorio gentil. Vemos cómo Jesús camina en un territorio gentil. Otros dirán: ay no, ¿cómo se le ocurre al Señor meterse en ese territorio gentil? Pero es que Dios todo lo hizo con un propósito y mandaba a su Hijo Jesús a recorrer cada rincón de la tierra con un propósito maravilloso. De tantas cosas que pasaron en este caminar, se destaca un milagro de un sordo mudo. Si vemos bien el caminar de Jesús por la tierra, hubieron muchos milagros, pero este en particular es muy interesante y muy importante. Cuando lo estudiamos, vemos el contenido tan importante, y si nos vemos, la palabra es pequeña, el mensaje es corto y muy rápido, pero tiene en sí mucho que enseñar. Es interesante ver que este hombre no podía escuchar de Jesús, era sordo. ¿Quién le iba a explicar quién era Jesús? ¿Quién le iba a enseñar que Jesús hacía milagros? ¿Quién le iba a decir a este hombre que estaba pasando Jesús por ahí? Él no entendía absolutamente nada, era sordo, y una persona sorda no puede entender lo que está pasando a su alrededor, ni expresar su mal, porque no podía hablar, no le podía decir a la gente: me siento mal, me duele aquí, me duele allá, no entiendo, ¿quién me explica? No podía ni siquiera hablar de lo que él sentía por dentro. Era sordo, no escuchaba y no podía comunicarse con nadie. Qué feo estar así, qué feo que usted no pueda escuchar a nadie y que usted no pueda decir lo que usted siente, sus temores, sus angustias, que usted no pueda hablar con nadie. Ese mundo de este hombre, de verdad, era un hombre que caminaba en tinieblas. Y tras de eso mudo, ¿verdad? No podía hablar. Pero obtiene su milagro gracias a las buenas acciones de los demás. Gente que intercedió por él. Le muestran a Jesús y lo lleva ante él. Este hombre recibe un milagro no porque él pidió ese milagro. Este hombre recibe su milagro no porque él tenía fe en Jesús, ni sabe quién es Jesús, nunca ha escuchado de Jesús. Él no ha podido expresar, preguntar quién es Jesús y para qué es Jesús en su vida. Aquí vemos cómo sucede un milagro totalmente diferente a tantos. Muchos milagros han venido por la fe de las personas, muchos milagros han venido por pedir ese milagro, por que ellos mismos se acercaban a Dios, pero este hombre no hizo absolutamente nada. Él no se acercó a Dios, lo acercaron a Dios. O sea, este milagro es particular, totalmente diferente a todos, porque es un hombre que no conoce a Jesús. Es un hombre que no pudo clamar y decir: Señor, venga a mi vida.
Señor, te necesito. No, porque estaba sordo y mudo, no podía expresar sus sentimientos. Y recibe el milagro. Tú sí hablas, tú sí entiendes, tú sí ves, tú sabes quién es Jesús. ¿Has recibido tu milagro? Vea qué increíble, cómo Dios nos muestra tantas cosas maravillosas en su palabra. La gente intercede por él, le muestra a Jesús y lo llevan a Jesús. Un hombre que debe haberse sentido perdido porque no comprendía qué es lo que le pasaba alrededor de su vida, porque no entendía el porqué de muchas cosas, ya que no escuchaba, y esto hace que pierda el control de su vida. Decía, yo me supongo que él pensaba, ¿por qué me ven así? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me desprecian? ¿Por qué tal cosa? Porque él no podía expresar, nada más veía los gestos de los demás. Solo podía ver, pero no entendía qué estaba pasando, porque no escuchaba. Qué duro no entender lo que pasa a nuestro alrededor. Qué duro encontrarnos por un momento perdidos en la tierra, en este mundo, y que tú dices, no entiendo lo que está pasando en mi vida, no entiendo por qué esto, qué pasó, me siento perdido. Así estaba este hombre. Hay esperanza, tenemos esperanza en el Señor siempre, aunque estemos perdidos, aunque tu vida no tenga sentido como este hombre. No tenía sentido su vida, no tenía el sentido de ser. Era un hombre que estaba perdido en tinieblas. El no poder expresarse, el no poder hablar, el no poder entender a la gente. ¡Qué duro! Y muchas veces no podemos entender a los que están a nuestro alrededor. No entendemos porque no vemos lo que está pasando, no escuchamos en realidad. ¿Acaso te sientes de esta manera? ¿No entiendes qué es lo que pasa? ¿Estás perdido, sin horizonte, sin dirección? ¿No escuchas cuál es el camino correcto que tienes que andar? ¿No sabes cuál es el camino de tu vida? Este hombre no sabía hacia dónde ir. Se dejaba llevar. Se dejaba llevar por la voluntad de los demás, sea buena o sea mala, porque él no entendía. Este hombre, aunque al parecer estaba perdido en su mundo, contaba con amistades, familiares e incluso tal vez desconocidos que lo llevaron a Jesús. Mira la bendición de este hombre. Había gente que lo agarró. No sabemos si eran familiares o amigos o desconocidos que tuvieron misericordia de él. Lo agarraron y lo llevaron a Jesús. Y él, sin saber qué me están haciendo, por qué están agarrándome, por qué me empujan y me llevan delante de ese hombre. ¿Quién es ese hombre? No sé. Y la bendición de este hombre es que lo llevaron a Jesús. ¿Hay en tu familia alguien que se encuentra perdido, que no logra escuchar la voz de Dios en su vida? ¿O acaso el perdido eres tú? A veces tenemos familiares que están perdidos, que no entienden, por más que les expliquemos cuál es el camino que deben de seguir, no lo entienden, no lo ven. No entienden lo que les explicamos, no comprenden. ¿Y qué hacemos con ellos? Como cristianos que somos, debemos de presentarles y llevarles a Jesús. Estas personas se encuentran perdidas. Si eres tú el que se encuentra perdido, debes de ir a Jesús para encontrar dirección. Si tú dices, estoy perdida, estoy perdido, no sé qué hacer, tienes entendimiento y sabes que la única manera de encontrar el camino en tu vida se llama Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es tu vida, es la vida. Entonces, si tú en este momento estás perdido,
¿qué vas a hacer? Busca a Jesús. Busca a Jesús. Pero estas personas, familiares que tengamos y se encuentran en el mismo estado, debemos nosotros de llevarlos a Jesús. Estas personas sabían que Jesús podía curarlo. Tenía fe que si él ponía las manos sobre él podía oír y hablar. Personas entendidas que sabían que si Jesús ponía las manos sobre este hombre iba a hablar y iba a escuchar. Ellos sabían que él sí podía hacer ese milagro. Ellos sabían que Jesús era la respuesta de este hombre perdido. Ellos eran entendidos. Ellos sí creían. Ellos estaban viendo el camino. Se atrevieron a decirle al Señor cómo hacerlo. El único error fue que se atrevieron a decirle al Señor, sánalo, pon tus manos sobre él. ¿Quién es el ser humano para decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Quién es el ser humano para decirle al Señor cómo debe hacer el milagro? Y ahí me quiero quedar, porque es increíble. Tal vez nuestra manera de querer ver a un familiar rescatado, nuestra manera, nuestro amor de ver a una persona que entienda que ese no es el camino, nos hace ir ante el Señor y decirle, Señor, es que es por aquí, haz esto, trata con él, haz algo, mira lo que está haciendo esta persona. Y queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas, tal vez por desesperación, tal vez porque ya no soportamos más, tal vez por angustia, tal vez por dolor, qué sé yo, ponga usted lo que usted pueda estar sintiendo. Pero esa no es la manera de llevar a una persona al Señor. No es que el Señor haga lo que tú creas en él, en ella. No es así. Este pasaje es tan importante que cada detalle nos enseña grandes cosas. Veamos el versículo 32, dice, allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera las manos sobre él. Esta gente era entendida y quería que este hombre se salvara, quería que este hombre se sanara de esa condición, pero cometió un error, decirle al Señor lo que tenía que hacer. Le suplicaran que pusiera las manos sobre él. No nos podemos equivocar a limitar a Dios en la forma en que tiene para obrar en una persona. No te equivoques, no es como tú crees que Dios debe actuar para que esa persona se sane, o se salve, o cambie, o reaccione, o cambie de vida. Entendamos que las personas no son iguales. Entendamos que cada persona tiene una lucha espiritual individual. Mi lucha no es tu lucha. Y no podemos darle la receta a todos de igual manera. Y me encanta esta maravilla que yo veo. Vemos cómo Jesús no acepta sus indicaciones y lo hizo a su manera. Jesús nada más vio a la gente. La gente le decía, Jesús, pon la mano en él para que se sane. Jesús, yo me imagino que los vuelve a ver y ya. ¿Qué me tienen que decir a mí nada? Yo sé cómo hago las cosas. Jesús, ¿qué hizo Jesús? Lo agarró, lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Se lo lleva aparte. No lo hizo delante de la gente. Se lo lleva aparte. ¿Y por qué Jesús hizo eso? Jesús conocía bien sus necesidades físicas como emocionales. Jesús sabía que este hombre estaba sufriendo físicamente porque era sordo, no podía hablar, pero también emocionalmente. Jesús sabía
lo que hay en el corazón. Jesús sabía la angustia de este hombre, porque muchas veces tal vez no lo entendieron, se burlaron de él, no comprendieron que vivía en un infierno y que no era culpa de él estar así, que él trataba de ser igual a ellos, pero que no podía. ¿Cuántas personas viven en un vicio, en una adicción? Se le señala, se le juzga y no vemos que viven en un infierno emocionalmente. No vemos que tienen un problema en sus emociones y que ellos quieren ser igual a nosotros. Nosotros porque podemos entender y podemos comprender y no estamos en un vicio. Pero ellos no pueden salir de ese vicio. Y no es que ya te dije que es de esta manera, ¿y por qué no lo haces? Es que no pueden. No tienen la capacidad que tienes tú para salir de eso. No pueden. No entendemos que no es solo lo que vemos, es lo que hay adentro de ellos. Y que ellos sufren más que lo que tú crees que estás sufriendo. Ellos sufren más y Jesús lo entendió. Jesús entendió que la incapacidad de este hombre de no poder hablar, de no poder escuchar, lo tenía devastado interiormente. Por eso Jesús lo aparta de la multitud, se lo lleva aparte, porque era un hombre rechazado. Y la gente estaba expectativa que iba a hacer Jesús con él. ¿De qué manera? ¿Cómo era? A la gente no le importa cómo Dios va a tratar con una persona. La va a tratar en lo íntimo, en que nadie vea y nadie se burle. No es que tú tengas que ver, no tienes que ver. Deja que Dios trate personalmente con esa persona. Nos toca llevarlo a Jesús y suéltalo, porque Él hará la obra. No te toca ver, no te toca juzgar, no te toca murmurar. No. Dios guarda el corazón de aquellos que están perdidos, porque están sufriendo internamente y no nos estamos dando cuenta. Jesús lo aparta a la multitud para estar a solas con Él. Jesús conocía bien sus necesidades físicas como emocionales. Nosotros vemos las fallas de las personas por fuera, pero no podemos ver su interior, sus temores, sus angustias. Y eso era lo que Jesús quería proteger. El corazón del sordo mudo delante de la multitud, que lo único que quería era ver un milagro, sin importar. La gente solo quería ver el milagro de Jesús, no le importaba la integridad de la persona. No le importaba si la persona se sentía bien o mal delante de todos. Todos lo llevaron a hacer el milagro y estamos viendo, pero ninguno de ellos le importó el corazón de él. Ninguno de ellos se preocupó si él tenía vergüenza. Ninguno de ellos se preocupó por su ser, por sus sentimientos, por su dolor. Solo querían ver el milagro físico. Pero Jesús sí le importó el dolor de aquel que estaba perdido. Le importó el corazón de aquel que estaba perdido. Más que hacer un milagro. ¿Cuántas veces hemos fallado por querer ver una persona transformada sin importarnos lo que esa persona está sintiendo? Sin importar cuánto está sufriendo por dentro. Sin importar que esa persona está atada por sus mismos demonios y que necesita la intervención del Señor. A ti solo te toca llevarlo a Jesús y que el Señor haga lo que tenga que hacer. Pero aquí es donde más me enamoro de Dios, porque vea lo que el Señor hace. Guarda su corazón y su integridad delante de los demás. Se lo lleva aparte para hacer el milagro. Este es el amor de Dios para con todos.
Más allá de cada falla, defecto o pecado, Dios guarda nuestros corazones y se preocupa por nuestro ser. Nunca humillará ni nos avergonzará. Esto lo hace el diablo. Esto lo hace Satanás. Humillarnos delante de los demás, avergonzarnos delante de los demás. Pero el Señor nunca lo va a hacer. Jesús nunca humilló a nadie, nunca avergonzó a nadie. Y trae a este hombre aparte para hacer el milagro, para que se sintiera relajado, tranquilo, para que no se preocupara por la gente que estaba alrededor y quería ver simplemente qué hacía Jesús con él. Ellos le decían al Señor: pon tus manos sobre él, sánalo. Y después se iban a ir diciendo: lo llevamos a Jesús. Sí, por nosotros está sano, por nosotros, porque le estaban dando la dirección al Señor cómo hacerlo. ¿Quiénes somos para decirle a Dios cómo debe hacer el milagro? ¿Quiénes somos para decirle a Dios que trate con una persona? ¿Quiénes somos nosotros? Nada. Es más, tal vez Dios está sufriendo más por aquella persona que por nosotros, que estamos recibiendo injusticias y maltratos y todo. Pero tú tienes a Dios, tú tienes a Jesús. Y los demás, estos hombres que hacen daño, estas mujeres que hacen daño, no tienen a Dios, están perdidos. Tú tienes a Jesús, tú te puedes defender, tú buscas la palabra y la declaras. Tú tienes autoridad delante de Dios. Estás así porque quieres, porque no peleas, porque no arrebatas lo que el Dios te dio. Estás así porque quieres, pero tienes todo y el Señor te lo dio todo. Pero aquellos no tienen cómo defenderse. La salvación y la sanidad de cualquier persona es un asunto íntimo y personal. Íntimo y personal. No confundamos. Toda persona es diferente. Toda persona tiene un trato diferente de Dios para ellos. El Señor los va a salvar y los va a sanar y va a hacer lo que sea con ellos de una manera diferente. No tiene que hacerla igual a la tuya. No son clones tuyos ni míos. Debemos de respetar aún aquellos que están perdidos, porque Dios los ama y los respeta. Están perdidos en un mundo donde no tienen la verdad, un mundo donde no tienen la luz de Cristo. Tú sí. Nunca juzguemos a alguien que esté mal, en drogas, en alcoholismo, en tantos vicios. Ni siquiera te atrevas a juzgarlos. Ora por ellos y cállate, porque Dios sabe la condición de sufrimiento que tienen. Un drogadicto sufre porque no quiere estar así, pero no puede salir por sus propias maneras. Un alcohólico sufre su condición de alcoholismo porque son juzgados y señalados por la sociedad, porque no son entendidos, pero caminan atados y no quieren estar así. Sí, abrieron puertas, sí entiendo que están así por el pecado, pero no te toca a ti señalar ni juzgar. Ay del que esté firme, vea que no caiga, dice la palabra. No te creas que porque estás firme no vas a caer algún día. No te creas que porque estás bien, dices, de esta agua no beberé, más rápido vas a beberla. Esto es un llamado de atención. Tenemos que tener cuidado cómo actuamos, cómo pensamos, cómo murmuramos, qué hay en nuestro corazón. La manera de Jesús de sanar a este hombre era la única que él le podía entender, tocando el área del problema. ¿Qué hizo Jesús? Tocó sus oídos y su lengua. Ese era el problema de él. No tenía que tocarle la cabeza ni ponerle las manos. Jesús lo hizo de acuerdo a la situación que estaba pasando este hombre.
Los demás le decían, ponle la mano encima. Es que en la cabeza no era el problema, ni en los hombros, eran en los oídos y en su lengua. Y dice que Jesús le pone los dedos de Jesús dentro de los oídos para que él entendiera que estaba sucediendo algo. Él no entiende este hombre porque es sordo y es mudo. Pero ver que Jesús le mete los dedos en los oídos, el hombre entiende que algo está pasando y que Jesús está haciendo algo. El hombre entiende que Jesús está tratando el área que él es afectada. Jesús entiende que Jesús está haciendo algo en esa área que está mal. Jesús mira al cielo para hacerle entender que su ayuda venía de Dios. Y su gemido, Jesús gimió, miró al cielo y gimió. Su gemido es el dolor que siente por la carga de sufrimiento que pasan los hombres por causa del pecado. Jesús mira al cielo y gime. Me duele ver los hombres perdidos por pecado. Me duele ver los hombres extraviados por su pecado. Y Jesús de alguna manera le estaba haciendo entender a este hombre que a él le dolía su condición. Jesús quería comunicarse con él y hacerle entender que a él le dolía lo que le había pasado por tantos años. Porque por años vivió ahí en tinieblas. Y con solo mirar al cielo, este hombre entendió que su milagro venía de Dios. Jesús ni siquiera abrió la boca. A veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y les decimos y la gente no entiende. Deja de hablar, actúa. Ve de rodillas y ora por la persona que necesita ayuda. No hables más. Jesús no habló, pero le hizo entender al hombre que su milagro venía por Dios. Le hizo entender al hombre con un gemido que a él le dolía su dolor. Mira la diferencia, mira cómo actúa Jesús. Nosotros los cristianos estamos actuando así. Yo te apuesto que no. Jesús gimió por el dolor que sentía, por la carga del sufrimiento que pasan los hombres por causa del pecado. Efata, en arameo, significa ábrete. Ya sabemos que el sordo no puede escucharlo cuando Jesús dice la palabra, efata, porque no era para el sordo. Efata, ábrete. No era para el sordo estaba sordo. Era para los demás que estaban ahí. Efata, abre tu oído. Efata. Era para los que estaban pendientes de lo que estaba ocurriendo. Era que se les abrieran los oídos, que se les abriera el entendimiento, sus mentes, para que pudieran entender lo que el Señor quería enseñarles. Maestro, el Maestro, nuestro Maestro Jesús, quería enseñar a los demás qué hay que hacer en estas condiciones. Abre el entendimiento, ábrate el corazón. Deja de mirar lo que estás viendo y mira con los ojos de Dios. Mira con el Espíritu. Ábrete y mira más allá. Es increíble cómo creemos muchas veces estar bien
y andamos sordos para escuchar las direcciones de Dios y mudos para llevar el evangelio a todo lugar. Jesús pide que no comenten con nadie los milagros. Él no quería llamar la atención, no quería ser conocido como portador de milagros, sino como el Mesías anunciado por los profetas, que venía por la salvación de las almas perdidas. Jesús no quería esa condición de, ay, el que hace milagros. No, hacer milagros simplemente es parte del paquete. Pero Jesús no era para hacer milagros. Jesús venía para salvar almas a la tierra, para venir a salvar al perdido, para venir a dar la vida en abundancia, para venir a dar salvación. Por eso le dice a la gente, no digan nada. Vayan, no cuenten. Y la gente que hace hoy en día andan buscando quién hace milagros, porque andan buscando detrás del milagro y no detrás del Padre. Muchos andan detrás de milagros, pero nadie dice, yo quiero conocer al Padre, yo quiero conocer el corazón del Padre, yo quiero enamorarme de Dios, yo quiero ver si estoy bien con Dios. Nadie se preocupa si está bien con Dios, solo quieren su milagro. Gente egoísta que solo quieren milagros. ¿Te has preocupado si estás bien con Dios? ¿Te has preocupado si Dios está contento contigo? ¿Te has preocupado por tu salvación? Porque muchas veces solo quieren milagros, pero su salvación la dejan perdida por milagros. Jesús era el Mesías y es el Mesías y vino aquí a la tierra para salvar las almas. A él no le interesaba que lo conocieran como el que hace milagros. Por eso les dice, no cuenten. ¿Y qué hizo la gente? Seguía haciendo lo que no tiene que hacer. Sordos. No escuchan direcciones. Sordos. No entienden. Se les dice y no entienden. Sordos. No hablan cuando tienen que hablar. Mudos. ¿Para quién era Efata? Para los que estaban alrededor. Eran sordos y mudos. Jesús quería que entendieran, que se les abriera el entendimiento. Jesús les dijo, no cuenten, y fueron a contarlo. Hay algo que entender. Por falta de incredulidad, no logramos escuchar la voz de Dios. Esto nos afecta en lo espiritual por culpa de nuestros pecados. Cuando tú tienes un pecado oculto, cuando tú tienes falta de fe, cuando tú no crees, no puedes escuchar la voz de Dios con claridad. No puedes entender, porque hay algo ahí. Ve a Jesús. Ve a Jesús. Todos nosotros, como los discípulos, nos ha costado entender el camino de Jesús. Todos somos pecadores, todos. Y nos cuesta entender la Biblia, y nos cuesta entender la palabra, y nos cuesta entender las cosas. Y la leemos y no entendemos. Y es tan clara, más clara que el agua. Porque no lo haces en el espíritu, lo haces en tu carne. Y mientras camines en la carne, caminarás sordo, caminarás mudo, no vas a entender. Es en el espíritu. Marcos 6, 51, 52 nos dice, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿De quién habla aquí? Habla de los discípulos. Cuando estaban en la barca y Jesús se había quedado orando, los mandó a que se fueran. Y Jesús dijo, no, necesito orar, necesito ir a buscar a papá, necesito comunicarme con papá y orar y decirle, Señor, aquí vengo. Jesús tenía esa comunicación con su Padre. Y le dijo a los discípulos, vayan y váyanse. Yo llego después.
Jesús llegó en la madrugada, toda la noche se quedó orando y ellos se fueron en la barca. Y dice que hubo una tempestad enorme y todo esto. Cuando llegó Jesús caminando en el mar y se sube a la barca, se calma el viento y ellos se asombran de gran manera y se maravillaban porque no habían entendido el milagro de los panes y los peces. Todavía estaban con Jesús y no entendieron qué pasó, cómo se multiplicaron los panes y los peces. Estaban con Él y no entendían y decían, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Había dureza de corazón. Te pregunto, ¿tienes tu corazón duro que no entiendes lo que Dios está haciendo? ¿Tienes tu corazón duro que no puedes comprender al que está sufriendo? ¿Tienes el corazón duro que te burlas de los demás? ¿Tienes el corazón duro que quieres hacer que los demás se sientan mal? Porque tienes tan baja autoestima que necesitas que los demás se sientan mal. ¿Tienes el corazón duro que no entiendes que así no actúa un hijo de Dios? No entendemos. Efata no era para el sordo y el mudo, era para nosotros los que estamos viendo y no entendemos. Efata, mucha gente cree que era para el sordo. Ay, ábrase los oídos. No, para eso Dios metió sus dedos y los oídos se abrieron. Efata eran para los que estaban alrededor viendo y observando sin hacer nada. Los discípulos sufrían de sordera espiritual. Es por eso que Jesús se los llevaba aparte de las multitudes para tratar personalmente con ellos, para que sus mentes, sus corazones fueran abiertos. ¿Cuántas veces vemos en la palabra de Dios que Jesús se lleva a los discípulos aparte y le explica las parábolas? Esto significa aquí, 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 aquí. Porque tenían el corazón duro, igual que todos. ¿Cuántas veces Jesús nos sacó tiempo para explicarles? Es de esta manera, es por aquí, esta es la dirección. A los discípulos. Para que sus mentes fueran abiertas y sus corazones también. Ora y pide al Señor que abra tu mente y tu corazón para que puedas escucharlo. Si te sientes confundido, apártate, ve a un lugar solitario y pídele al Señor, Efata, ábrame el entendimiento, ábrame los oídos, haz que yo mire lo que tú miras. Ayúdame, abra mi corazón. Si tengo el corazón de piedra, su palabra es como martillo que quebranta la roca. Si necesitas que el Señor quebrante tu corazón, no aquel que está perdido, ya tiene un sufrimiento y el Señor no le va a dar un sufrimiento más. Al que mi palabra es como martillo que quebranta la roca. ¿Quién lee la palabra de Dios? ¿Quién busca la palabra de Dios? Nosotros los cristianos. Es a mí, que mi corazón no está bien y que Dios tiene que hacerme así, porque está endurecido. Porque no tengo clemencia para el que está perdido, el que está haciendo las cosas mal. Sí, está mal, pero yo tengo que tener el corazón de Dios para sacarlo de ese estado. No juzgarlo, no señalando, no criticándolo, no deseándole que le vaya mal para que entienda, porque es un cabezón, una cabezona. Esa no es la manera. Jesús lo hizo así. De ninguna manera. Se lo llevó aparte para guardar su corazón. Porque Jesús entendía el sufrimiento de esa persona. Y nosotros no estamos entendiendo. Efata es para mí. Ábrate. Ábrame el entendimiento. Ábrame el corazón. Porque no puedo entender cómo tratar a este tipo de personas. No puedo hacer como lleguen a Jesús. Y la única manera para que lleguen a Jesús es interceder y gemir por ellos.
Debemos orar para que se abran nuestros oídos, para poder oír su dirección y su guianza. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que abras nuestros oídos. Hoy te pedimos efata para nosotros, para que se abran nuestros oídos y poder escuchar tu dirección, para que se abra nuestro corazón, que sea un corazón de carne, se abra el corazón y entender en el Espíritu Santo lo que debemos de hacer por los perdidos. Hoy nos humillamos ante ti, Señor, y te pedimos perdón por no entender y no comprender tu evangelio, tu palabra, y no actuar como tú lo hacías aquí en la tierra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te cubro con la sangre de Cristo y declaro en el nombre de Jesús, efata para ti, que te abran tus sentidos, que te abra tu corazón, tu mente, que el Señor y el Espíritu Santo ponga en ti la dirección correcta y la manera correcta para tratar a aquel que está perdido. No lo señales, no lo juzgues, no lo critiques. Ora y gime por él. Llévalo a Jesús, pero deja que Jesús actúe en él. Solo llévalo y pídele misericordia a Dios. Y si no tienes amor por ellos, pídele a Dios que te dé el amor para poder ser esos siervos efectivos aquí en la tierra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro una semana llena de bendición para tu vida en el nombre de Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo esté siempre contigo, te direccione y te guíe. En el nombre de Jesús, amén.